Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tomar nuestros asientos y damos gracias a Dios. Como digo siempre, por este tiempo más lindo, usted recuerde siempre, el tiempo de adoración es el tiempo en el que cada uno de nosotros le damos a Él lo que Él merece, lo que Él corresponde. Generalmente tenemos que pelear con conceptos equivocados dentro de la iglesia, conceptos que generamos muchas veces nosotros mismos. Vengo a la iglesia no para recibir, por supuesto que como consecuencia vamos a estar recibiendo siempre, pero vengo a la iglesia a darle a Él lo que a Él le corresponde. Vez pasada hablamos de la honra y eso es lo que hacemos en cada culto. Honramos a través de nuestra gratitud a aquel que lo merece. Lo contrario de la honra, los que estuvieron el jueves, ¿qué es? La ingratitud, indiferencia, menosprecio. Pero honramos a aquel que lo hizo todo por cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Jeremías 29, y vamos a ver lo que este profeta de Dios dice. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Antes de profundizar sobre la vida de Jeremías, de hecho, ya hemos leído en la presentación de la palabra de hoy que vamos a hablar acerca de una iglesia audaz. Y mientras preparaba el mensaje, venía a mi corazón la vida de este hombre de Dios como una suerte de ilustración o sinónimo de una iglesia audaz. Y para esto primeramente me gustaría remontarme un poquito a la iglesia en sus principios. De hecho, estamos viendo el libro de los Hechos y estamos viendo una iglesia que podemos decir que es una iglesia audaz. Es una iglesia que tiene muy poco recurso natural y mucho recurso espiritual. Es una iglesia que marca una diferencia. Es una iglesia que cumple con el mandato divino. Es una iglesia que hoy continúa inspirando la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros nos vamos a interiorizar que a lo largo de la historia la iglesia fue adquiriendo determinadas características. Para poder entender un poquito lo que es la característica de una iglesia, vamos a hacer de cuenta que toda esta congregación, siempre que decimos iglesia hablamos del cuerpo de Jesucristo. Somos una congregación y como congregación cuerpo de Jesucristo ligado con otras congregaciones. Pero vamos a hacer de cuenta que en esta congregación la mayoría son carnales. Johnny se va a bailar a la noche, Lucho se emborracha, y así podríamos hablar, no es cierto, no lo tome como algo literal, pero así podríamos dar ejemplos de cada uno. Sin embargo, Carlos y Cristina, no. Carlos y Cristina ayunan, ¿no es cierto? Oran, estudian, predican, adoran. Pero ¿cómo conoce la gente afuera? ¿Cómo conoce a la iglesia? ¿Como una iglesia qué? Carnal. Porque su mayoría le da la característica a la iglesia. Sin embargo, Carlos y Cristina representarían a la iglesia. ¿Por qué? Porque serían la expresión del carácter y de la obra de Jesucristo a través de la iglesia.
Entonces, a lo largo de la historia, la Iglesia ha tomado distintas formas. Ha tomado una forma imperial, en la cual, al revés de la Iglesia de los Hechos, prosperó en recursos y se empobreció en espíritu. El libro de Apocalipsis nos muestra un poquito cómo las características de determinadas iglesias ortodoxas muertas, que toleraban el pecado, pero esas eran características generales. Sin embargo, en cada iglesia había presente un remanente que representaba el carácter de Cristo, y esa es la verdadera iglesia. Y aunque la iglesia en muchas ocasiones pareció prácticamente extinguirse, siempre hubo un remanente, siempre hubo un grupo representativo de la iglesia, del carácter y de la obra de Jesucristo, que mantuvo la constancia a lo largo de todos los años, de todo el tiempo. Hoy estamos en momentos donde en gran parte la característica de la iglesia adquiere en algunas instancias connotaciones materialistas, en otras de autoayuda, en otras antropocéntricas, sin decir que realmente está presente una representación de Cristo en cada congregación, en cada iglesia. Esto es importante poderlo entender, porque nosotros fuimos llamados como iglesia a la audacia. Y una iglesia que no comprende o no entiende el rol y que no es representativa en el carácter y en la obra de Jesucristo, tiene la tendencia a tomar un lugar de víctima. No quiero que este concepto sea fuerte, ni tampoco es mi intención marcarlo como una suerte de menosprecio, sino como un error que solemos cometer. Y ahora quiero descubrirte este error. Cuando nosotros creemos que como iglesia somos víctimas, nos encerramos en nosotros mismos, perdemos la razón de por lo cual somos iglesia y no nos damos cuenta que las verdaderas víctimas son las que se pierden. La iglesia muchas veces ha sido expuesta a extractores, a gente agresiva, a sistemas que lo han estado oprimiendo. Pero no era víctima la iglesia. Aunque te parezca mentira, a menudo los mismos verdugos de la iglesia eran las víctimas. Porque son los que están esclavos del pecado, porque son los que se pierden. Y la iglesia, con apariencia de víctima, no es víctima. ¿Sabes por qué no es víctima? Porque es cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué no es víctima? Porque la cabeza venció. Cuando hay una carrera y un atleta cruza la cabeza de la línea, el atleta ganó la carrera. No es que el atleta, la cabeza salió primera y el cuerpo salió segundo. Cuando cruzó la cabeza de la línea, tuvo la victoria. Cuando la cabeza entregó su vida en la cruz, te entregó a vos y a mí como cuerpo en la cruz del Calvario. Cuando resucitó de los muertos, resucitaste vos juntamente con Él. Cuando se sentó a la diestra del Padre, vos fuiste sentado en ese lugar también. Y hoy Él reina y vos con Él reinás también. Y es su fortaleza y es su poder la que te corresponde porque vos sos cuerpo. Entonces no sos víctima. Vos sos salvador conjunto con Él. Él salvó y vos sos medio de salvación a la víctima que se pierde. Es cierto, vos y yo fuimos víctimas cuando llegamos al cuerpo de Cristo. Pero Cristo nos salvó y del lugar de víctima nos hicimos salvadores conjuntos con Él. Con una misión, poder alcanzar a las víctimas que se pierden. Pero a veces nos hacemos inefectivos cuando nos autoconsideramos víctimas. Déjame decirte algo, vos sos vencedor, no sos víctima. Y afuera hay gente que tiene más carácter que vos, más temperamento que vos, mejor posición económica que vos, pero son víctimas. Vos sos vencedor. Y eso lo tenés que entender. Porque de lo contrario, te vas a atemorizar, te vas a cerrar en vos mismo,
y no vas a ser eficaz. Dios nos llamó a ser audaces como cuerpo en la cabeza, no en nosotros mismos. Y es por medio de la cabeza que nosotros somos audaces. Es por medio de lo que Él hizo para nosotros. No sos víctima. Y como audaz podés tener tiempos y momentos de debilidad. Y como audaz podés tropezarte y caer. Y como audaz pueden pasar un montón de cosas, pero no sos víctima. Sos hijo. Sos vencedor. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en vos. Y es una actitud de confianza que de una vez por todas tenés que tomar. Si ocupo mi lugar de víctima, no voy a poder ocupar mi lugar de Salvador conjunto con Cristo, de representación de la iglesia. Por eso digo que hemos sido llamados como iglesia a ser audaces, y para ser audaces debemos de comprender este criterio de audacia y este criterio de víctima. Víctima es el que aparentemente es más fuerte que vos, es el que parece tener poder sobre vos, pero si hoy viene el Señor se pierde. Y vos como audaz sos quien se tiene que sobreponer a sí mismo frente a todo aquello que ve que parece estar en contra. Pero el más grande de todos está a tu favor, que es Él. Por eso digo que la vida de Jeremías es completamente ilustrativa a lo que sería una iglesia audaz, porque Jeremías de alguna manera es una representación de Dios en un pueblo que está completamente perdido en la idolatría. Podemos decir hoy que vivimos tiempos difíciles. Bueno, esos tiempos yo te puedo asegurar que eran mucho más difíciles. Jeremías tuvo que predicar la palabra de Dios, tuvo que llevar a cabo la visión de Dios en medio de un pueblo que se oponía completamente. No solamente se oponía al común del pueblo, los dirigentes, políticos, religiosos, falsos profetas, todos se oponían a la palabra de Jeremías. Pero en el capítulo 1 dice la palabra del Señor, que el Señor soñó a Jeremías, que antes de la creación Jeremías ya tenía un propósito de parte de Dios. La iglesia fue soñada por Dios antes de la creación. Cuando el Cordero fue inmolado en la eternidad, allí estuvo la victoria. Allí vos estás en el cuerpo de Cristo. Allí el Señor te soñó a vos también. Y ese favor divino es el que nos hace vencedores, y ese favor divino, eterno, que no es producto de tu mérito, es producto de la soberanía de Dios, es aquello que te tiene que hacer a vos tomar una actitud de audacia. La actitud no viene adentro de uno, la actitud no es algo que nosotros somos, es algo de lo cual nos apropiamos por lo que Él es. Hay personas audaces a nivel natural, pero aún esas personas a nivel natural que son audaces, a la hora de confiar en Dios son cobardes. No se animan a arrojar completamente su vida en el Señor, y probablemente vos ya lo hiciste. Y eso es audacia. Y vivir cada día con una vida entregada en Cristo, eso es audacia. Escapá del lugar de víctima. Aunque muchas veces somos tentados a llegar a ese lugar como Jeremías lo fue. Jeremías fue seducido por la palabra de Dios, como cada uno de nosotros fuimos seducidos por el Evangelio de Jesucristo. Cuando entendiste que un Dios soberano y divino te aceptaba tal cual sos, pecador, con todos tus errores, sin mérito alguno, y solamente a través de la fe, te llamaba a ser parte de su cuerpo, te llamaba a ser parte de su naturaleza, te llamaba a ser parte de su propósito. Esa palabra llenó completamente tu vida. Esa palabra te sedujo, esa palabra te rebalsó, esa palabra cubrió todas las partes de tu ser. Cuando Cristo llegó a mi vida, por primera vez en la vida, mi vida tuvo propósito. Con apenas 18 años pude entenderlo todo en un segundo, cuando el Espíritu Santo tocó mi vida. Y el Señor me sedujo desde ese momento. Y te puedo asegurar que a lo largo de mi vida pasé momentos muy difíciles, de mucha dificultad.
Pero de la misma manera que la palabra que leímos, ese fuego estaba tan impregnado adentro, que aunque todo lo de afuera fallara, ese fuego yo no me lo podía sacar de encima. Y eso es lo que nos hace una iglesia audaz. Ninguno de los que estamos acá, que hemos gustado de la palabra de Dios, nos podemos sacar ese fuego de encima. Por eso a veces, cuando vienen pruebas y cuando tan fácilmente me voy de un lado para el otro, la pregunta es, ¿realmente ese fuego ardió en algún momento en el corazón? Porque te puedo asegurar, querida iglesia, que si arde una vez en tu vida, no te lo vas a sacar nunca más y nada en este mundo te va a conformar de la misma manera. Como también a Jeremías no hubo nada que lo conformara realmente. Él había sido seducido por la palabra de Dios. Y con esa palabra el Señor le dio un mandato. El mismo mandato a la iglesia, le dio una comunión, una comisión. La comisión de presentarse frente al pueblo y hablar el consejo de Jehová. Un hombre que fue enterrado en una cisterna, que fue sujeto a un cepo, que fue burlado con todo el pueblo bien económicamente, jactándose de sí mismos. ¿Quién era la víctima? ¿Jeremías? No, la víctima era el pueblo, porque venía un juicio sobre el pueblo, un juicio en donde sus hijos morirían, sus hombres morirían e irían a otro lugar, dejando sus tierras. La víctima no era Jeremías, era el pueblo. Aunque Jeremías sufría muchas veces por el pueblo. Vos sufrís por Cristo. Vos sufrís muchas veces cuando tu carne es tratada, cuando tu vida es tratada, como yo también. Pero ese sufrimiento redunda en gloria. La víctima sufre sin esperanza, sufre por malas decisiones, sufre por fracaso. Su sufrimiento no tiene un fruto. Pero el sufrimiento del Hijo de Dios redunda en gloria, porque va siendo renovado en experiencia, en carácter. Y Dios continuamente obra en su vida. De esa misma manera Jeremías recibe un llamado en el cual es seducido por la palabra de Dios, pero es advertido. Cuidado, Jeremías, porque van a pelear contra ti. Por supuesto, no sos víctima. Entonces, ¿qué? No te vencerán. Iglesia, van a pelear contra ti, pero no sos víctima. No te vencerán, porque la cabeza del cuerpo, que sos vos, venció. No te van a vencer. Amén. Muchas veces la iglesia ha pasado a lo largo de la historia momentos de desánimo. Muchos de nosotros atravesamos momentos de desánimo. Y Jeremías también atravesó momentos de desánimo. Cuando idealizamos que aquello que nos ha sido dado, que tiene más valor que nada en el mundo, se va a desarrollar de una manera fácil y sin problema, y nos enfrentamos a los primeros problemas, tenemos dificultades, porque no es lo que esperábamos. Sin embargo, recordamos que en el llamado de Jeremías, el Señor, ¿qué le dijo? Van a pelear contra ti, Jeremías. No te van a vencer, pero van a pelear contra ti. Y el Evangelio también dice, a lo largo y a lo ancho de todo el Evangelio, van a pelear contra ti. No te van a vencer, pero van a pelear contra ti. Y muchas veces esa batalla afecta el ánimo. Hay veces que las cosas pueden estar mal desde afuera, pero cuando desde adentro estamos fuertes, lo podemos enfrentar desde otro lado. El problema es cuando afuera y adentro las cosas están mal. El ánimo de Jeremías bajó a un punto tal que en un momento determinado Jeremías cuestiona el carácter del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a hacer como algo incierto, como aguas impetuosas? Si usted mal no recuerda, Jeremías habló del Señor como fuente de agua viva, pero ahora está hablando del Señor como aguas impetuosas. Y alguien podría decir, ¿puede acaso convivir
Las aguas de reposo, las aguas vivas con las aguas impetuosas, sí que pueden convivir. Cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, las fuentes de agua viva estaban en esa barca. La tempestad golpeaba la barca que había un momento que parecía que iba a naufragar. Simplemente lo que tenían que hacer ellos era echar mano al agua viva que estaba allí en reposo. De la misma manera, las tormentas golpean sobre la iglesia. Las tormentas golpean sobre la gente representativa de la iglesia. Tormentas espirituales que intentan que abandones la audacia y que lo abandones absolutamente todo. Que mires al Señor y digas, pero entonces no era de esa manera, no era como vos lo dijiste. Pero también en ese mismo lugar de tormenta están las aguas de reposo, de las cuales si simplemente vos echás mano a ellas, luego podés hablar a la tormenta y decir, cállate. Y esa tormenta tiene que obedecer. Jeremías atravesó un momento de ánimo muy bajo, cuestionó el carácter de Dios a través de lo que le tocaba vivir, pero el Señor lo dirige. Jeremías, conviértete. ¿Convertirme de qué, Señor? Conviértete de ese criterio. Vuelve nuevamente a considerarme como agua viva y no como tempestad insegura. Volvé a considerar que Él es el agua viva, ese agua viva que en tiempos de reposo, donde no había dificultad, llenó tu alma, pero que ahora en momentos de dificultad no lo alcanzás a notar, no lo alcanzás a entender. Las aguas vivas están en medio de la tempestad, solamente tenés que echar mano y beber de ellas. Y la tempestad va a tener que obedecer, va a tener que menguar. Ese es el andar de la iglesia. Ese es el andar al que hemos sido llamados. La persona que es audaz sabe que en el momento del desánimo, el agua viva sigue siendo agua viva, pese a que la tempestad sople. Y antes que echar mano a cualquier cosa, voy a beber de aquello, que es lo que realmente puede llenar mi vida de plenitud. Un audaz no se deja llevar por la tormenta. Un audaz, en medio de la tormenta, continuamente bebe del agua viva. Luego el Señor le dice a Jeremías que si él saca lo precioso de lo vil, nuevamente va a volver al lugar en donde estaba. Y aunque peleen con él, no lo van a vencer. Muchas veces caemos de nuestro estado espiritual por el desánimo y por creer que Dios no es lo que dice ser y lo que dijo que me iba a dar. Ahora el Señor vuelve a buscarlo a Jeremías. Jeremías, convertite, entresacá lo precioso de lo vil. Lo precioso es todo lo que yo te di, lo vil es la incredulidad y todas aquellas cosas que en estos momentos están apagando tu vida. Desde ahí sacá lo más precioso y volvélo a poner en el lugar donde corresponde. Nuestra vida está mezclada. Hay espíritu en nuestra vida, pero hay carne también. Cuando el espíritu de nuestra vida está débil, la carne lo sobrepasa. Y cuando la carne es la que prime y reina en nuestra vida, el espíritu se constricta. Pero acá el Señor le está diciendo, basta, no sigas de esta manera. Revertí, convertite, sacá lo precioso de lo vil y vas a volver nuevamente a ser como mi boca. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Que no se convierta a quién, a las víctimas. No te hagas vos también víctima. No te hagas vos también víctima. Él se mantuvo aparte. Él no compartía con aquellos que se burlaban del consejo de Dios, con aquellos que lo llamaban religioso, legalista, fanático. Él no compartía con ellos. Porque esa misma palabra de la cual él estaba enamorada, lo separaba. Pero ahora en un momento de bajamar espiritual, él está tentado a ser como los demás. Cuidado. Somos una iglesia audaz. La iglesia de Jesucristo es una iglesia audaz. Los momentos de bajamar espiritual van a venir. Pero despertate inmediatamente, entresacá lo precioso de lo vil y volvé nuevamente al lugar al cual Él te puso. Los momentos a veces arrecian mucho más todavía que el desánimo.
y llevan muchas veces a la misma persecución. Lo de Jeremías no fue simplemente una oposición externa. Un sacerdote llamado Pasur lo colocó un cepo sobre él por la palabra que Jeremías predicaba. Le dio 40 azotes más uno y lo puso cerca del templo y donde las demás personas pasaban. Aquel que había sido enamorado del consejo de Dios ahora está haciendo burla de todo el pueblo. ¿Llegamos hasta ese punto? Pregunta que te hago, ¿quién es la víctima, Jeremías? Por supuesto que no. Pero en un momento el sacerdote se da cuenta que no lo puede tener así a este hombre. Entonces por remordimiento lo suelta. ¿Qué hace Jeremías? En el momento en el que es suelto del cepo, Jeremías recibe palabra para Pasur. Y Pasur, que quería decir paz, tranquilidad, le pone un nombre nuevo, Jeremías, y dice, ahora tu nombre va a ser que la turbación te va a perseguir por todos lados. Jeremías es audaz, no es víctima. Jeremías no le importaba lo que venía sobre él. Lo único que le importaba era hacer aquello para lo cual Dios lo llamó, pero estuvo al borde de la desesperación. Esa palabra que leímos es producto de este último episodio que te estoy contando. Todo su ser externo decía, basta, no sigo más adelante. Pero esa palabra que habló sobre él cuando recién comenzó, esa palabra que fue puesta en él antes de la creación del mundo, aquel favor divino que Dios tuvo para con este hombre, ahora se hacía presente y pese a las situaciones externas, este hombre dice, aunque no quiera más, no puedo sacarme este fuego de mis huesos, de mi corazón. Y esa es la iglesia audaz que representa el carácter de Cristo. Esa experiencia que vos tuviste con Jesucristo es la que marcó tu vida. Y van a venir dificultades, va a venir desánimo y más que desánimo, como vino en la vida de Jeremías. Pero si eso que vino sobre tu vida es real, no te vas a poder mover de ahí. No te lo vas a poder sacar de encima. Jeremías dijo, me sedujiste. Pese a todas las dificultades, fue tan fuerte lo que vos pusiste adentro mío que yo esto no lo puedo negar. Eso es lo que nos hace una iglesia audaz. Cuando estamos llenos de teoría, cuando estamos llenos de religión, cuando estamos llenos de cualquier otra cosa que no es la palabra revelada de Jesucristo en nuestro corazón, no es fácil, es imposible, mejor dicho, ser audaz. Y cuando viene el momento de dificultad, inmediatamente tomaremos el lugar de víctima. Pero cuando el consejo de Dios revelado en lo profundo de nuestro corazón consume nuestro corazón y nuestros huesos, aunque vengan los momentos más difíciles de todo y ya toquemos fondo hasta las últimas circunstancias, solamente una palabra va a salir de mi boca. Quise sacármelo de encima, pero no pude. No podés hacerlo, porque Él es el que te conquista. Él es el que te soñó en la eternidad, para este tiempo presente. Como Jeremías fue soñado en la eternidad para ese tiempo, vos fuiste soñado en la eternidad con el favor divino para este tiempo presente. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer. Te vas a desanimar, pero vas a volver nuevamente. Te vas a desesperar, pero te vas a encontrar con esa palabra en lo profundo de tu espíritu a la cual no vas a poder renunciar. Porque sos una iglesia audaz. Porque el Señor te llamó para este tiempo. Finalmente, en el capítulo 40, todo lo que Jeremías durante 40 años predicó y habló se cumple. Y el enemigo viene y toma sitio de la tierra. Para los que están buscando, fíjense después en los versículos 5 y 4, 40. Jeremías estaba encadenado en ese momento.
Y acá es donde se corre un manto y se ve realmente dónde están las víctimas y dónde está el audaz. El mismo enemigo suelta las cadenas de Jeremías. Enemigo que se lleva al resto del pueblo a Babilonia. Enemigo que le dice ahora a Jeremías, Jeremías, anda a donde quieras ir. Si querés, venite conmigo a Babilonia, que todo lo que vos quieras, en Babilonia lo tenés. Qué bueno debe haber sido para este hombre, que luego de tantos años de oposición, realmente él puede ver la palabra de Dios cumplida. Cómo en un momento el Señor libera, cómo en un momento Dios cumple todo lo que prometió, cómo él queda absolutamente libre. A veces el trato, a veces el tiempo extendido nos hace dudar de lo que Dios puede hacer. A veces las víctimas se levantan como conquistadores y los audaces pierden el valor y parece que está todo perdido y parece que nunca va a pasar. Pero Dios no es hombre para mentir y lo que Él promete lo cumple y lo hace. Y lo prometió y lo cumplió con Jeremías. Pero acá viene la parte más importante. ¿Qué hace un hombre de Dios? ¿Qué hace la iglesia cuando luego de tantos años, ahora, tiene la posibilidad de elegir? ¿Va a elegir Babilonia y su propio bienestar? ¿O va a elegir quedarse con el resto del pueblo? ¿Qué elige Jeremías? Por supuesto, quedarse con el resto del pueblo. Una iglesia audaz no se va detrás de los beneficios. Hay momentos de tribulación, hay momentos de lucha, pero también hay momentos de paz. Cuidado, y esto mientras oraba, venía a mi corazón. Cuidado a aquellos que durante tanto tiempo tuvieron problemas económicos. Y finalmente el Señor rompe eso y bendice económicamente. Cuidado con elegir Babilonia ahora. Porque cuando estaba mal y no tenía nada, estaba con el pueblo de Dios. Pero ahora me está empezando a ir bien y ya no tengo tiempo. Cuidado parejas. Cuando tantos años esperaron el compañero o la compañera y ahora el Señor respondió. Cuidado con irnos para Babilonia y abandonar el pueblo. Podría enumerar un montón de cosas, pero una iglesia audaz, una iglesia libre, cuando tiene que decidir, va a decidir por el consejo de Dios, el mismo consejo que predicó desde el principio, el mismo consejo con el cual fue soñado por Dios en la eternidad, el mismo consejo que le trajo en algunos momentos dificultad, porque ese fuego no te lo podés sacar de encima. Es tiempo que le demos realmente el lugar que le tenemos que dar al fuego de Dios. No es una sensación, no es una emoción, es algo conciso. Es Cristo viviendo en su plenitud adentro tuyo. Es Cristo transformándote en aquellas cosas duras de tu vida, que solamente Dios y vos la conocen. Es Cristo llevándote a lo que Él te llamó a hacer. Cuidado con meterte en donde no te tenés que meter. Cuidado con ir a donde no tenés que ir, porque Él te soñó con favor y propósito para lo que tenés que hacer. Cuidado con Babilonia. Hemos sido llamados a ser una iglesia audaz. No esta congregación, sino el cuerpo de Cristo mundial. Podemos ser una parte que representa una congregación con características generales, o podemos ser un grupo que representa el carácter y la obra de Cristo. No sos una víctima, sos
sos un vencedor porque la cabeza venció. No estás separado de la cabeza, sos cuerpo y la cabeza venció. No te dio el Señor espíritu de cobardía para estar nuevamente sujeto a esclavitud. El Señor te dio espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Y aún frente al desánimo, y aún frente a la desesperación, Él venció. Sos audaz. Amén. Nos ponemos de pie.